Buenas tardes, chiquillos. Vamos a continuar con la práctica social del lenguaje 13, que es escribir poemas para compartir. Espero que les guste el video. Bien, este es el contenido de lo que vamos a checar. Número 1, que es poesía. Número 2, la diferencia entre verso y prosa. Y número 3, el sentido figurado versus el sentido literal. Número 4, elementos y composición de la poesía. Y número 5, métrica y los recursos que ésta emplea. Ahora pues empecemos con qué es poesía. Pues es un género de la literatura que mediante la palabra escrita trata de expresar sentimientos y emociones hacia aquello que se considere artísticamente bello. Además, no solo es para expresar algo de amor, algún sentimiento positivo, sino también hay poesías que expresan algún sentimiento de desamor, de desagrado o de depresión. En cuanto al verso y la prosa, pues bueno, ahorita vamos a ver sus principales diferencias. Por este lado tenemos un texto de Sor Juana Inés de la Cruz escrito en verso. Ahora, ¿cuál es su principal característica? Pues la siguiente, que cada uno de sus renglones, vulgarmente dicho, se terminan con rimas. ¿Qué es esto? Pues que su terminación es idéntica o muy parecida al escucharla. Aquí, por ejemplo, rima interesas con bellezas, rima intento con entendimiento. Entonces, ahí están las rimas presentes en la escritura en verso. También, ¿qué otra característica principal tiene? Pues que tiene cierta duración. Cada uno de sus renglones tiene cierta duración. ¿Qué es esto? Que mide cierta cantidad de sílabas, ¿de acuerdo? Mide cierta cantidad de sílabas. No son, ¿cómo decirlo? Como renglones completos, como los escribirías en tu libreta o en alguna hoja de papel, vaya. Por el contrario, la prosa es una escritura, ¿cómo decirlo? Pues cotidiana, vaya. Como si contaras una historia, como si contaras una anécdota. Los textos escritos en prosa pues son anécdotas, son relatos, son cuentos, son leyendas, es algún diario que tú escribas, es cualquier texto que esté escrito de manera narrativa. Eso es la prosa y es la principal diferencia con el verso. El verso tiene cierta duración, tiene rimas y la prosa pues no es así. La prosa es un relato, vaya, para fines prácticos. En cuanto al sentido figurado, pues sus diferencias son muy claras. Por un lado, aquí les voy a leer un pequeño texto que está escrito en sentido figurado para que detectemos ahí su característica. Dice aquí: hay perlas en el río, hay perlas en el mar, pero una perla como tú es difícil de encontrar. Aquí lo que está haciendo el autor es comparar una perla con la belleza pues de una muchacha. Aquí encuentro que el autor es Aaron López de Sexto A, no sé quién sea, pero pues gracias. Entonces aquí este autor está comparando la belleza de una perla con la belleza de una mujer. Aquí pues yo obviamente me detecto que este poema trata de amor, de belleza, de algo positivo. De eso trata el sentido figurado, comparar dos objetos que tal vez no tengan nada en común, una perla y una mujer, más que pues su belleza. Por el contrario, el sentido literal trata de el significado del texto tal cual lo dice. Vamos a leer aquí. Este es un coche, este es un avión, este es mi niño que mola un montón. Este es el diamante, esta es la esmeralda, esta es mi niña bailando salsa. Aquí pues no, la lectura no se presta para dar una otra interpretación más que lo que dice tal cual el texto. No tiene ninguna comparación como este lado. Es tal cual lo que dice el texto. Esa es la principal diferencia entre el sentido figurado, comparar dos cosas que tienen algo en común, y pues el sentido literal, tal cual lo dice el texto, su significado. Pasamos a los elementos y la composición de una poesía.
Aquí ya vamos a decirle las cosas por su nombre. No son renglones ni tampoco son párrafos. El primero de ellos se llama verso, que es cada uno de los renglones, así como les habíamos llamado anteriormente. Cada una de estas líneas, cada una de las líneas que componen el poema se llama verso. Aquí hay un conjunto de versos, aquí hay otro conjunto de versos, otro conjunto. Lo mismo aquí en este. Aquí hay un conjunto de versos, otro y otro. Ahora esto nos lleva a lo siguiente, que es la estrofa. Es cada uno de esos conjuntos de versos, ¿de acuerdo? Aquí este conjunto de versos se compone de 4, aquí también de 4, aquí 3 y de 3. Aquí este conjunto se compone de 2, de 4 y aquí de 2, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí se desprenden los distintos tipos de estrofa que pueden ser según su número. Por ejemplo, aquí el pareado, que son 2 versos nada más. Aquí hay un ejemplo. El terceto son conjuntos de 3 versos, igual que la solea, son 3 versos nada más. La diferencia entre estos dos es que el terceto se acompaña de otro terceto. Aquí hay uno y aquí hay otro. Por eso recibe el nombre de terceto. Una solea también serían 3 versos, pero necesitaría estar solo. Ahora vamos a ver la característica de este terceto, ya que lo tenemos aquí. La característica es que la forma en que rima el primer verso con el tercero. Entonces el segundo queda al aire, pero lo vincula rimándolo con el primero y con el tercero de acá. Vamos a pronunciar, por ejemplo, aquí dice voy entrando, rima con dando. Este queda al aire derecho, pero más abajo rima con sospecho y con hecho. Y aquí el que queda aparentemente solo, acabando, rima con los de arriba, dando y entrando. Es decir, como quien dice, va uno y uno. Uno de rima ando, uno de rima hecho. Ando, hecho, ando, hecho. Esto es lo que hacen los tercetos. El cuarteto, que son 4 versos de arte mayor, y la redondilla, que también son 4 versos. Ahora aquí dice arte mayor y arte menor. ¿Qué quiere decir esto? En el arte mayor, la duración de los versos es mayor a 11 sílabas, mientras que los de arte menor son versos menores a 11 sílabas. Y por último, pues aquí les puse el quinteto, compuesto por 5 versos. Hay muchos más tipos de estrofa que también dependen ya sea de la cantidad de versos que tengan, o de la cantidad de sílabas, o incluso en la forma en que rimen. Pero pues eso ya es un tema más especializado. Los que ahorita nos interesan un poco más, aquí están. Ok, ahora vamos a la parte que me parece más interesante de este tema de la poesía, que es la métrica. Y de este lado tenemos los recursos que utiliza la métrica. Pero primero, ¿qué cosa es esto? Pues es la manera en que se puede medir la poesía, en que se miden sus versos o incluso en que se miden sus estrofas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este soneto que se llama soneto sonetil. Viene en tu libro de sexto grado, español. Y vaya, este es el texto que más se utiliza para, no solo para niños, sino para cualquier persona que que se interese en el tema de poesía y que quiera aprender los recursos y los elementos de poesía. Pues este es el ejemplo más usado. ¿Por qué? Pues porque en su mismo contenido explica ciertos elementos indispensables. Entonces, bueno, vamos a explicar el primero de los recursos, que se llama sinalefa. Esto consiste en que se unen 2 palabras mediante 2 vocales al inicio y término de ellas. Bueno, aquí como pueden ver, yo ya me di a la tarea de separar este soneto por sílabas. Entonces hay ciertas características
Tengo aquí la separación azul y la separación roja. Aquí para mostrarles la sinalefa, repito, se unen dos palabras mediante dos vocales al inicio y al término de ellas. Por ejemplo, aquí, tanto aprieto. Aquí se unen estas dos palabras para formar una sílaba con este conjunto, porque, como lo dice ahí el texto, se unen con dos vocales. Aquí termina con la vocal O y aquí empieza con la vocal A. Por lo tanto, se unen y forman una sola sílaba. ¿De acuerdo? Otro caso, lo podemos encontrar aquí, que entré. Entonces aquí termina con una E, con la vocal E, y aquí también empieza con la vocal E. Por lo tanto, se juntan para formar una sola sílaba. Hay ciertos casos especiales que es con la Y, que tiene sonido de I, tiene sonido de I latina. Entonces ahí también funciona la sinalefa, también la une. ¿Como cuál caso? Como este, aquí. Dice y estoy. Entonces aquí se une y es una sola sílaba porque tiene sonido de I latina. Ahí se juntan esas. Otro caso puede ser, vamos a ver dónde. Aquí. Y aún tiene sonido de I latina, por lo tanto se juntan estas dos para formar una sola sílaba. Y aún. Otro caso especial es la H. Como no se pronuncia, como es una H muda, también funciona y une dos palabras para formar una sinalefa. Por ejemplo, aquí en el primer verso dice manda a hacer. Aquí termina con la vocal A y empieza con la vocal A. La H en este caso pues no se tomaría en cuenta porque no se pronuncia, por lo tanto se juntan en una sinalefa y hacen una misma sílaba. Aquí está ese mismo caso, termina con E y empieza con E, no importando que esté aquí la H porque no se pronuncia. Entonces ahí cuenta como una sola sílaba. Aquí está la sinalefa. También tenemos otro recurso que es el hiato, que es lo contrario de la sinalefa. En vez de que se unan las dos palabras, dice, se separan dos palabras aunque haya vocales al inicio y al final, pero esto es debido a un signo de puntuación y eso ocurre aquí solo una vez. Aquí, por ejemplo, debería de unirse la palabra 14 con la I, tiene sonido de I latina y debería de unirse, pero no se une porque, como aquí lo dice, debido a un signo de puntuación. Eso es lo que hace que se separe. Y aquí el autor está poniendo una coma, después de 14 pone una coma y eso es lo que hace que no se pueda juntar esta Y. Entonces se separa, a pesar de que termine con la vocal E y continuemos con esta I, no se pueden unir porque está la coma. Eso es el hiato. Y el último de los recursos que están aquí es la excepción, lo cual consiste en, aquí dice, se omite o se contabiliza de acuerdo a la conveniencia del autor. ¿Qué es esto? Pues bueno, aquí hay un caso en la palabra otra. Si contáramos esta palabra, saldrían más de 11 sílabas, que son las que mide cada uno de estos versos. Si la contamos esa palabra, saldrían más sílabas. Por lo tanto, pudiera omitirse esa palabra para que dé la contabilidad de 11 sílabas. Aquí, como ya me di la tarea, pues la vamos a contar. Esta es una, porque recordemos la H es muda y por lo tanto esta termina en vocal y empieza en vocal y se junta. Entonces es una, esta la omitimos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahí termina. Por lo tanto, aquí se pudiera utilizar ese recurso de la excepción de omitir esta palabra. Si la omitimos, se sigue conservando el sentido y la coherencia de la poesía y de lo que quiere dar a entender. También hay otros casos donde podemos aplicar la excepción. Aquí, por ejemplo, podemos omitir una regla de las que están aquí. Recordemos que
La Y con sonido de I latina se junta con otra vocal para formar una sílaba. Entonces, en este caso, para conveniencia del autor, para que den las 11 sílabas, se separan para que dé la cantidad adecuada y sin embargo no afecta ni la coherencia del poema ni tampoco el sonido, vaya. Vamos a contar las sílabas para que vean que son 11. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí no se juntó a pesar de que es I y luego la vocal E se separa para conveniencia del autor y pueda dar la métrica necesaria para que sea un endecasílabo. Esto sucede también en este lado. Igual la misma regla de la Y que suena como la vocal I, entonces tendría que juntarse con esta vocal E. En este caso se separa para que de igual forma la métrica pueda dar 11 sílabas. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. También da. Y aquí se puede separar y no afecta nada en su coherencia ni en su pronunciación a la hora de separar la sílaba. Y pues ya por último mencionar que este soneto y cualquier otro soneto tiene que estar conformado de la siguiente manera. Tiene que tener dos cuartetos y, si se dieron cuenta ya, 2 tercetos, estos que están aquí. Los cuartetos podemos ver que sus sílabas que riman es violante con delante, aprieto con soneto, primera y cuarta y segunda y tercera. Lo mismo va a ser en esta parte, consonante, espante, primera con cuarta y cuarteto, terceto, es segunda con tercera. Y en los tercetos, así como habíamos dicho, va una y una. Entonces es entrando, derecho, dando, sospecho, acabando, hecho. Ahí va una y una. Primera con tercera y la segunda queda suelta para rimar con con el terceto de abajo. Derecho, sospecho y hecho. La que queda suelta del último terceto es la que rima con la primera y la tercera de este primer terceto. Suena un poco revoltoso, pero pues no es otra cosa más que una y una, como habíamos dicho. Ando, hecho, ando, hecho, ando, hecho. Además, el soneto sonetil tiene muchas otras curiosidades que están en su contenido, como les había dicho, muestra cómo la estructura del soneto. Vamos a leer. Un soneto me manda a ser Violante. Violante es un personaje ficticio que este autor empleaba. Entonces, en mi vida me he visto en tanto aprieto. Se siente preocupado de hacer este soneto. 14 versos dicen que es soneto. Y efectivamente 14 versos componen un soneto. 4, 8 y 3, 11 y 3, 14. Burla, burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Aquí igual dice que está a la mitad de otro cuarteto. Este es el primer cuarteto, este es el otro cuarteto y va a la mitad. Mas si veo en el primer terceto, que es el primer terceto, dice, no hay otra cosa en los cuartetos que me espante. El primer terceto voy entrando, aquí está el primer terceto. Y parece que entré con pie derecho. Pues fin con este verso le voy dando, es decir, ya va a terminar su soneto. Continúa y dice, ya estoy en el segundo terceto
y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Es decir, hasta aquí lleva 13. Vamos al último, que sería el 14. Contad si son 14 y ya está hecho. Entonces ahí termina de una manera pues un tanto genial, diciendo que hizo el soneto con gran preocupación y pues con todas las reglas que es un soneto. Y pues ya para terminar con esta presentación, nada más dar un dato interesante, un dato curioso. Lo que acabamos de ver en el soneto pasado está formado por endecasílabos, que como habíamos dicho, son 11 sílabas por verso. Hay una cosa muy curiosa, que en la canción de La Chona de los Tucanes de Tijuana está conformado por versos de 14 sílabas, es decir, está conformado por tetradecasílabos. Es una particularidad pues muy genial, es algo sumamente complicado de formar. Por supuesto que no creo que el autor haya tenido la intención de hacer esto, pero pues es algo que definitivamente terminó de una manera muy genial. Entonces, pues me parece un dato muy interesante, viniendo de una canción tan popular, que tiene un recurso tan genial al momento de escribir. Pues muchas gracias por ver este video, espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido. Recuerden que son mis primeros videos y pues espero les gusten. Hasta luego, chiquillos, bye.